Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, tengas dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre un gusto, un placer y un honor acompañarte en una clase más. El día de hoy, clase de psicología educativa correspondiente al tercer cuatrimestre de la licenciatura en pedagogía aquí en Universidad CETEC. Vamos a ver, el día de hoy está súper interesante la clase. Permíteme compartirte los temas que vamos a abordar el día de hoy. Nos vamos a ir de lleno con el enfoque cognitivista, este enfoque que para mí es uno de los que sostienen la práctica pedagógica de muchos docentes aquí en nuestro país. Así es que vámonos de lleno con el trabajo del día de hoy. Te comparto pantalla. Déjame voy un segundito para que esto sea más rápido. Ok, enfoque cognitivista, perdón, vamos a ver los resultados del aprendizaje, aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje receptivo y cómo desarrollar capacidades metacognitivas. Vámonos primero con lo primero, ¿no? Lo que tenemos ahí en negritas, en letras negritas, enfoque cognitivista. ¿Qué entendemos nosotros por un enfoque cognitivista? Perdón, quiero que veas la imagen que tenemos en la esquina inferior del lado derecho. Vemos por ahí una persona que está realizando una acción que es bastante importante, pues para este enfoque, ¿no? El cognitivismo, más allá de ser una teoría psicológica que tiene como objeto de estudio el saber o el conocer cómo la mente interpreta, procesa y almacena la información en la memoria, también es una de las herramientas que tenemos los docentes, en este caso los licenciados en pedagogía, para poder desarrollar de una mejor forma los contenidos. El enfoque cognitivo, esta manera de entender el mundo, si lo quieres ver desde un aspecto filosófico, nos permite abordar diferencias formales y conceptuales. Según teorías cognitivistas, el aprendizaje se logra mediante la obtención de conocimientos gracias a la interrelación del profesor y el alumno en el aula. Y normalmente no es tanto el profesor y el alumno, sino que es un poco esta parte de lo que vemos aquí en la imagen, ¿no? ¿Cómo conocemos, realmente cómo conocemos el objeto pues, valga la redundancia, ¿no? De conocimiento, de estudio? Vamos a ver un pequeño video así de manera muy rápida y muy breve sobre el cognitivismo, entendiéndolo desde el punto de vista del aprendizaje y la mente. Es muy rápido, dame un segundo, te lo comparto. Ya está por acá, porque quiero llegar a un tema que para mí es importante con respecto a, más allá del aprendizaje, a cómo funciona la cognición o qué es la cognición. Ok, te comparto. Saludos a nuestros amigos de Pedagogía Digital. ¿Qué es el cognitivismo? El cognitivismo es una teoría del aprendizaje que surge cuando los psicólogos y educadores comenzaron a estudiar procesos más complejos del pensamiento, a diferencia del estudio de las conductas observables, las cuales son el objeto de estudio del conductismo, y en su lugar se centraron en los procesos cognitivos o mentales que se requerían para lograr el aprendizaje. Ok, ahí vamos a anotar procesos cognitivos, procesos mentales. ¿Qué son los procesos cognitivos y qué son los procesos mentales? Porque como licenciados en pedagogía los escuchamos mucho, tal vez están más asociados a un licenciado o una licenciada en psicología, pero pues sí debemos de entender qué es un proceso cognitivo, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son? ¿O con qué se comen? Vamos con lo que sigue. El cognitivismo incluye todas aquellas teorías que se centran en el estudio de la mente humana para comprender cómo interpreta, procesa y almacena la información en la memoria. Es decir, el objetivo principal del cognitivismo es descubrir cómo la mente humana es capaz de pensar y aprender. El aprendizaje. Para el cognitivismo, el aprendizaje consiste en la adquisición y categorización de nueva información.
Esta información se obtiene de interactuar con la realidad y se adquiere por medio de los sentidos. Una vez adquirida por los sentidos, la información se organiza creando nuevos conceptos o modificando los preexistentes. Por esta razón, el aprendizaje se considera como un proceso activo de asociación y construcción. El cognitivismo comparte varios de sus exponentes con el constructivismo, ya que la mayoría de ellos desarrollaron conceptos que aportaron a ambas teorías del aprendizaje. Los principales exponentes del Eso sí, cognitivismo anótalo. son Piaget y Vygotsky. Piaget. Sus estudios se enfocaron en entender los cambios cualitativos que tienen lugar en la formación del pensamiento de la persona desde su nacimiento hasta su madurez, dividiéndolo en etapas. Los conceptos básicos de la teoría de Piaget son: estructuras cognitivas. Es el conjunto de esquemas mentales que tiene cada persona y que se forman con los conocimientos que ha adquirido. Organización. Es un atributo que posee la inteligencia de ordenar de cierta manera las estructuras mentales de cada persona para ser utilizadas de manera eficiente por el sujeto cuando la situación se lo requiera. Adaptación. Es la capacidad que tenemos de ajustar nuestras estructuras mentales a las exigencias del ambiente. Dentro de la adaptación, Piaget maneja dos conceptos: asimilación y acomodación. Asimilación es cuando una persona adopta un nuevo conocimiento del medio ambiente para incorporarlo en su propia estructura. Acomodación se da cuando existe un cambio en la organización de nuestros esquemas mentales para responder a las demandas de nuestro medio. El equilibrio existe cuando utilizamos algunos de nuestros esquemas y funciona para resolver un problema. Los seres humanos tendemos a buscar el equilibrio, que se da cuando los esquemas mentales que ya tenemos nos sirven para enfrentar las nuevas experiencias. Cuando nuestros esquemas mentales no nos sirven para enfrentar un problema, Ojo ahí, se da en nosotros un desequilibrio, que es lo que nos lleva a modificar nuestros esquemas, es decir, a aprender. Vygotsky. La teoría de Vygotsky es conocida como teoría sociocultural. Él afirma que el conocimiento no se construye de manera individual, sino con la interacción con otros. Los niños nacen con ciertas habilidades mentales que Vygotsky llama funciones mentales inferiores, y con la interacción con otros se van convirtiendo en funciones mentales superiores. Ojo también ahí. Vygotsky afirma que el lenguaje es la herramienta más importante para el desarrollo cognitivo, ya que permite al individuo la interacción con su entorno. Define la zona de desarrollo próximo como la brecha entre lo que un niño es capaz de hacer por sí solo y lo que puede hacer con ayuda. Existen otros autores que hicieron aportaciones muy importantes al cognitivismo, como por ejemplo Ausubel. Ausubel propone el concepto de aprendizaje significativo como la organización e integración de la nueva información en la estructura cognitiva que ya posee el individuo. Es decir, cuando un estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Brunner, que a partir de la teoría de Vygotsky propone el concepto de andamiaje, que consiste en el apoyo temporal de los adultos que proporcionan al pequeño con el objetivo de realizar una tarea hasta que el niño sea capaz de llevarla a cabo sin ayuda externa. Bandura, en su teoría cognitivo-social, afirma que los seres humanos aprenden a través de la observación, la imitación y el ejemplo de los demás. Su teoría tiende un puente entre las teorías conductuales y cognitivas del aprendizaje, centrándose en la importancia de la atención del alumno, la memoria y la motivación. Bloom
propuso una taxonomía en la que se muestran 6 niveles de dominio cognitivo, desde el nivel más bajo, que es el simple recuerdo, hasta el más complejo, que es la evaluación, y enlista una serie de verbos que representan la actividad mental en cada nivel. Ok, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, específicamente con esta parte. A ver, quiero decirte algo muy en serio. Si no le entendiste absolutamente nada, preocúpate. Y pues trata de generar estos procesos, ¿no? ¿Qué entendemos por un proceso cognitivo? La definición como tal nos permite entender lo que vemos en la imagen del lado derecho. Es la manera en la que nuestro cerebro, específicamente el sistema límbico, algunas partes del hipocampo, que están aquí y otras acá adentro, en el sistema límbico, reciben información de absolutamente todo lo exterior a nuestro cuerpo humano a través de los sentidos, el olfato, el gusto, el tacto, la vista, la lengua, ¿no? Esta información ah, es codificada por nuestro cerebro en algunas partes de él, como son el lóbulo frontal, el cerebelo, los ganglios basales, la corteza parietal. Y no solamente miente, no solamente entra, sino que también se almacena, se codifica, se evoca, es decir, tiene diferentes funciones, ¿no? Todos los procesos tienen la misma complejidad, no es que algunos valgan más que los otros, pero, o sea, son como particulares, pero en su función, algunos son de manera vulgar, vamos a decirlo, algunos se presentan más que otros y no deberían, o tal vez sí, dependiendo de qué tanto se hayan desarrollado estos procesos, ¿no? Lo cierto es que algunos de estos procesos los compartimos con los animales, otros son exclusivos de la especie humana. Ahí es donde se marca la diferencia. Clasificar correctamente los procesos cognitivos es conveniente para saber su funcionamiento y el del comportamiento humano. Eso es lo que nos hace diferente. Ahora, tenemos procesos cognitivos y los podemos dividir en dos, los que se presentan de manera más continua, am, y pues los que no todo mundo puede desarrollar, por decirlo de alguna manera. Los procesos cognitivos básicos son una condición sin la cual no se podría dar otra cosa. Por ejemplo, si no puedo, si las cosas no me saben, es muy probable que el proceso cognitivo de la percepción del sabor de algo no sea el mismo, en mi caso, que en el de todos los demás, ¿no? Este, pues tenemos procesos cognitivos básicos y superiores. A algunos de los básicos y de los superiores los vamos a ver, ¿no? El primero es la sensación. Ah, es el proceso más básico que existe porque pues se registra información a través de los sentidos. Ya sabemos cuáles son los sentidos. Olfato, gusto, tacto, oído y la vista, ¿no? El problema viene, les decía, como no es un tema que digamos, bueno, todo el mundo puede registrar información, pero hey, las personas con debilidad visual no registran igual, las personas con ceguera no registran igual, con una capacidad auditiva limitada no se registra igual, ¿no? Entonces ahí debemos de ser pues muy perspicaces en ese aspecto, ¿no? Porque bajo un enfoque cognitivista, pues cómo podemos enseñar o aprender, ¿no? Eh, si las sensaciones no funcionan correctamente, se alteran las percepciones y en términos de senso-percepción tenemos una limitante. Eso no quiere decir que no lo podamos hacer o que ya no va a aprender, pero se hace un poco más complejo el asunto. Después de la sensación tenemos la percepción, que es como el siguiente paso, o si lo queremos ver de manera separada,
Otro proceso cognitivo significa que sin sensación no hay percepción. Es más, existe una palabra ligada que se llama sensopercepción y no es otra cosa más que la actividad que se produce a través de los sentidos y la forma en que los percibimos, ¿no? Lo real o lo recomendable es que se traten por separado. Después tenemos la atención. Te voy a dejar la diapositiva ahí para que le saques screenshot. Pues tenemos la memoria como procesos cognitivos básicos, ¿no? Y superiores, pues tenemos el pensamiento, tenemos el lenguaje, tenemos el lenguaje, tenemos la inteligencia, que son como formas de escalar, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. Un segundo, fíjate lo que voy a hacer. Podemos tener la sensación representada aquí, ¿no? Y luego tenemos la percepción. Más que cómo lo puedo hacer tangible, cómo lo puedo visualizar o de qué manera lo puedo acomodar. Y después, si hablamos de inteligencia, ya son tres pasos, ¿no? Y es como esta sensación que en un inicio es solita y después percibo que tiene fondo y forma, después percibo que la puedo guardar y después cómo lo voy a utilizar esto, ¿ok? Color, forma, estilo, manera de agarrar, etcétera. Es decir, cada proceso cognitivo le va dando forma a los pensamientos de orden superior. Desafortunadamente, en este bendito país, nuestro sistema educativo no perpetúa este tipo de desarrollo cognitivo. Desde los primeros años, si tú tienes hijos, hijas, nietos, nietas, sobrinos, sobrinos, es importante estimular a través de los sentidos, ¿ok? Y ojo con sobreestimular, digo. Todos sabemos que cualquier extremo es malo, ¿no? Te voy a poner esta teoría del aprendizaje de Gagné, porque vamos a empezar con el tema 8.1, los resultados del aprendizaje de Gagné. Y vamos a ver específicamente, bueno, no te voy a decir, quiero que lo veas, porque ahorita en un momento más vamos a ver que si esto es parte de los resultados del aprendizaje o del diseño instruccional. Buenos días, algunos ya me conocéis, para los que sois nuevos me presento. Me llamo Lucas y voy a estar con vosotros durante este curso. Cuando venía de camino a clase, un compañero me ha preguntado extrañado que si de verdad seguía dedicándome a esto. Le he dicho que no lo cambiaría por nada. Imagino que estáis aquí por diversas razones. Muchos movidos por vuestros padres. Otros porque teníais el libro de vuestro hermano. Otros porque pensáis que esto es fácil. Sea cual sea el motivo, me alegro de que estéis aquí. Lo que vais a aprender os puede servir para el resto de vuestra vida. Fijaos en la manzana de nuestro compañero Bosco. Gracias a una manzana como la de vuestro compañero Bosco, Newton descubrió la ley de la gravedad. Algo similar sucede con lo que aprenderemos en esta asignatura. Y vosotros sois algo parecido a una manzana. Depende de vosotros estar toda la vida colgados de una rama viendo pasar el tiempo, o lanzaros del árbol y ser útiles a la sociedad. ¿Cómo te llamas? María, ¿te gusta dibujar? ¿Te gusta la pintura? ¿Sabéis en qué se inspiraba Leonardo da Vinci para muchos de sus cuadros? ¿Cuáles eran los temas que pintaban el Greco, Rubens o Miguel Ángel? Aquí comprenderéis por qué se pintaron los cuadros más importantes de nuestra historia. O a los que os guste la música, aquí aprenderéis a escuchar de manera distinta.
conoceréis en qué se inspiraron los compositores que han dado lugar a la música actual. ¿Cuántos de vosotros queréis ser abogados, jueces, artistas, médicos, arquitectos? Los edificios más bellos y más grandes de Europa nacen de lo que aquí veremos. O los que queréis ser economistas, políticos, empresarios. ¿De verdad queréis tener las claves para evitar crisis como la que estamos viviendo? Será aquí donde aprenderéis cuál es la mejor inversión que podéis realizar, de la cual dependen todas las demás. Porque lo que determina el futuro de un país no son las personas, sino dónde ponen el corazón esas personas. Todos los días veo cómo aprendéis fechas, datos, ecuaciones matemáticas, formulaciones químicas, cosas todas muy importantes. Pero será aquí donde sabréis darle su verdadero sentido. Esta asignatura os ayudará a vivir. Aprovechar cada instante. Estad despiertos. Dejaos sorprender. Yo os prometo una asignatura apasionante. Ok, denme un segundo en lo que se comparte esto. Espero que hayas visto las etiquetas ahí en verde hasta arriba. Vamos a realizar una pequeña lectura sobre Robert Gagné, este gran autor, y vamos a ver, pues, dame un segundo a que cargue. Bueno, mientras va cargando, te voy compartiendo, ¿no? También conocida como teoría ecléctica, esta de Robert Gagné, psicólogo norteamericano, nació en 1916, doctor en la Universidad de Brown, estudió en la Universidad de Yale, destacó como profesor en las universidades de Princeton, de Berkeley y la Estatal de Florida. Publicó artículos relacionados con el aprendizaje. Los más famosos son Teoría del Aprendizaje en 1970. Fíjate lo que estamos hablando, ¿eh? Estamos a 55 años, o sea, no tiene mucho, realmente es poquito, ¿no? Principios básicos del aprendizaje para la enseñanza, principios para la planificación de la enseñanza. La posición de Gagné, basada en un modelo de procesamiento de información, deriva de la posición semi-cognitiva de la línea de Tolman, expresada a través de Bush y Mosteller. Esta teoría destaca por su línea ecléctica. Ojo, porque esto subraya lo es importante, así lo vamos a tomar. Se encuentra racionalmente organizada y ha sido considerada como la única teoría verdaderamente sistemática, es decir, que lleva pasos. ¿Ok? Ah, en esta teoría encontramos una fusión entre el conductismo, cognoscitivismo. Se puede notar un intento por unir conceptos de Piaget y del aprendizaje social de Bandura. No es que sea una copia de los dos o que saque lo mejor, es que puede unir absolutamente todo. Es decir, la suma, organización y sistematización de estas ideas hace que la teoría de Robert Gagné sea llamada teoría ecléctica. Y si tú no sabes qué es ecléctica, vamos, rápido. Perteneciente o relativo a, en este caso a Bandura y a Piaget, o una teoría que engloba algo que está vinculado a otro algo. ¿Ok? No es que sea parte de todo o que retome de muchas cosas, sino que es parte de. Ahora, según Gagné, su teoría, que muchos califican como sistémica, se organiza de la siguiente manera. Los procesos de aprendizaje, la manera en la que el sujeto aprende y cuáles son sus postulados, es de 8 fases, que son fase de motivación, de comprensión, de aprehensión, de adquisición, de retención, fase de recuperación de la información, generalización, desempeño y retroalimentación.
alimentación. Después, para que el aprendizaje ocurra, debe de tener ciertos procesos, ¿no? Que nos podemos ir de lo primitivo a lo más, am, a lo contemporáneo, ¿no? Aprendizaje de señales, de estímulo. ¿Estás poniendo atención, ma? ¿O no? De estímulo y respuesta. Ojo, porque aquí voy a preguntar. Aprendizaje de encadenamiento motor. ¿Estás listo? ¿Estás poniendo atención? Aprendizaje de asociación verbal. Recuerda que estamos viendo una jerarquía de aprendizaje. Aprendizaje de discriminaciones múltiples y que estos aprendizajes van de uno en uno. No es como que puedas, o sea, sí puedes trabajar uno aislado del otro, pero recuerda que es un método sistemático. Aprendizaje de conceptos, como tal la jerarquía de aprendizaje que estamos viendo, el aprendizaje de principios, que obviamente pues debemos de dominar absolutamente las teorías de Piaget y de Bandura, y el aprendizaje de resolución de problemas. No solamente es cómo lo vamos a jerarquizar al aprendizaje, sino cómo vamos a aplicar la teoría para que se produzca. El tema que nos pide nuestro programa, nuestro plan de estudios es el resultado, ¿ok? Los resultados del aprendizaje. Los resultados o dominios del aprendizaje. Gagné analiza los resultados o los tipos de capacidades que aprende el estudiante y los divide en 5. Destrezas motoras. ¿Cómo podemos, a partir del cognitivismo o del cognoscitivismo, comenzar a desarrollar un pensamiento crítico, reflexivo, pensamientos de orden superior a través de las destrezas motoras, incluso de las destrezas motoras que nos habla Piaget? Si tú recuerdas, la primera fase de los estadios de Piaget es el ay, pues se me fue el nombre, el estadio sensorio motriz, que es de los más importantes. Normalmente, un aprendizaje en términos de psicología se ve o se observa de manera conductual. Entonces, las destrezas motoras son como la primera forma de observación de cuando una persona aprendió. Después de estas destrezas motoras, podemos entender que cuando aprendemos de tal o cual forma, de acuerdo al autor, podemos asimilar esta información y verbalizarla, pues, la información, verbalizarla, porque ya tenemos una referencia clara, una estructura cognitiva en nuestro cerebro que nos permite emitir un juicio, una opinión con respecto a la información que ya tuvimos. Después, destrezas intelectuales, que va a ser como un parámetro más amplio donde podemos separar eh, absolutamente los conceptos vulgares con los conceptos técnicos que nos permitan generar actitudes y estrategias cognitivas para poder entenderlos un poquito más. Me voy a ir a una diapositiva más adelante con respecto a Robert Gagné específicamente de este te lo comparto aquí. Mira, últimamente te pongo los links aquí porque de repente yo sé que nos cuesta con esto de la validez del conocimiento cada 5 años, nos cuesta trabajo entender pues dónde lo podemos encontrar. Y aquí está el link. Cópialo y trabájalo. Ok, ahora, estos resultados del aprendizaje se refieren a las capacidades o dominios que se aprenden y que podemos desarrollar, habilidades intelectuales, de información verbal, estrategias cognitivas, motrices y actitudes, ¿no? Lo que habíamos visto. ¿Qué es una habilidad intelectual? Son habilidades como tal que permiten al individuo interactuar con el entorno de manera efectiva. Discriminaciones, conceptos, reglas y soluciones de problemas. ¿A qué nos referimos? A un tipo de habilidad que nos permite registrar información del mundo externo y del contexto en el que estamos. No es lo mismo nacer en Bangladesh que en México, y el registro de información obviamente no será el mismo, tiene que ver con un aspecto cultural. Ahora, podemos entender que en cuanto a un resultado de un aprendizaje, podemos hacer alusión a la información verbal, lo que te comentaba, un conocimiento declarativo como hechos, definiciones y conceptos. Estoy leyendo y puedo entender el concepto, puedo verbalizarlo.
Estrategias cognitivas, que son procesos mentales que utilizamos para aprender, planificar, organizar y regularme. Es decir, hacks para las nuevas generaciones, hacks para poder aprender. Es el famosísimo aprender a aprender, uno con H y otro sin H. Habilidades motrices, la coordinación y el movimiento, que son básicamente estimuladores natos de la lateralidad y el cruce de hemisferios. Y actitudes, que son disposiciones o preferencias que tiene el individuo hacia ciertas actividades o situaciones. Mira, en términos técnicos, yo te quiero preguntar, cuando tú das clase o estás frente a un grupo, ¿de qué manera o hacia qué camino guías, perdón, hacia qué camino guías tus aprendizajes? Porque si no tienes claro el resultado del aprendizaje que vas a desarrollar, sobre todo en las primeras etapas de la humanidad, del desarrollo humano, resulta complicado poder desarrollar el cognoscitivismo sin estos resultados, ¿no? ¿Qué esperas? Después de planificar como todo un maestro, porque ya llevaste clase de evaluación y diseño curricular, o vaya, vas a llevar, ¿qué esperas que el alumno aprenda y cómo lo aprenda? ¿Cómo te gustaría ver expresado ese conocimiento? Ahora, lo que vimos en el video anterior son los eventos de instrucción de Robert Gagné, porque él menciona que tan importante es el aprendizaje como quien enseña y cómo lo enseña, ¿no? Él diseña estos 9 eventos de instrucción que sirven como una guía para poder desarrollar los aprendizajes. Número uno, ganar la atención. Dos, informar al estudiante sobre el objetivo. Tres, estimular el recuerdo de conocimientos previos. Presentar el estímulo. Proporcionar una guía de aprendizaje. Provocar la ejecución. Proporcionar retroalimentación. Evaluar el desempeño. Mejorar la retención y la transferencia. Ok, ¿quieres ver cómo se hace? Te recuerdo que acá, dame un segundito, te recuerdo que en la diapositiva del inicio está, y lo puedes buscar así, así como guiar y estructurar el aprendizaje del alumno, funciones, teoría del aprendizaje de Robert Garnier. Solamente es para que distingas los resultados, repito, los resultados del aprendizaje se observan en habilidades intelectuales, información verbal, estrategias cognitivas, habilidades motrices y actitudes. Y los eventos de instrucción, que es lo que vemos en este video, es la manera en la que vamos a desarrollar los aprendizajes. Ahora, esto en cuanto a términos de Gagné. Vamos a ver a otro señor de los preferidos aquí de la pedagogía. Dame un segundo. Igual, screenshot porque este material que conseguimos es más que bueno, ¿eh? ¿De qué nos habla? Nada más y nada menos que don Jerome Brunner. Un segundito. Ok, listo. Mira, te comparto este material que está un poquito más que genial. Ok. De Jerome Brunner podemos ver un poco de su biografía resumida. Ok, dame un segundito. Aquí quitamos el adblock. Estamos hablando de uno de los psicólogos y educadores más importantes del siglo XX. Otro psicólogo de carácter cognitivista consideraba que los estudiantes deben aprender a través de un conocimiento guiado que sucede durante una exploración motivada por la curiosidad. Mira que Brunner, Jerome Brunner le da la importancia que requiere la curiosidad, la forma de aprender, porque, repito, una de las máximas de la educación
del aprendizaje y la enseñanza es que el aprendizaje ocurre cuando el alumno quiere aprender, no cuando el maestro quiere enseñar. Entre sus ideas más importantes, a ver, encontramos el aprendizaje como un proceso activo, un proceso social. Es una cadenita, no podría existir el aprendizaje sin lo que decía Durkheim, como la transmisión de costumbres, valores, tradiciones de una generación mayor a una generación menor. Bajo estos conceptos, el estudiante selecciona la información, origina hipótesis, toma decisiones en el proceso de integrar experiencias en sus construcciones mentales existentes. Hablamos de instrucción e instructor deben estar enfocadas o guiadas a desarrollar el aprendizaje de manera activa. Ahora, ¿qué es? Vamos a ver aquí, vamos por acá. Te la dejo aquí, para que la leas completo. De acuerdo con Jerome Brunner, los maestros deben proporcionar situaciones problema. Ojalá, anótale porque yo creo que para las generaciones actuales darles un problema es ponerles una barda, encima donde ya no pueden pasar. No todos en estas generaciones del 2000, pospandemia, vamos a llamarla, tienen desarrollada esta característica social y personal, ¿no? Sobre todo personal. Situaciones problema que estimulen a los estudiantes a descubrir por sí mismos la estructura del material de la asignatura. Brunner cree que el aprendizaje en el salón de clases puede tener lugar inductivamente, es decir, un poquito guiado, pasar de los detalles y los ejemplos hacia la formulación de un principio general. Es como unir las partes, pero empezando por las partes, por el conocimiento de las partes. Nos habla del aprendizaje por descubrimiento, en donde el maestro presenta ejemplos específicos y los estudiantes trabajan hasta que descubren cómo interactuar y con el conocimiento, la información y la estructura de este material. ¿Ok? Los conceptos no son dados, sino que se van construyendo. Se refiere a cuando, por ejemplo, dame un segundo, cuando en la teoría nuestro aprendizaje, obviamente, además de ser un proceso activo, se basa en experiencias previas que el alumno tiene consigo o que el maestro puede traer a la mesa, ¿no? A través del diálogo, a través de una interacción maestro-alumno. El aprendizaje por descubrimiento de sus propias mentes, es decir, cómo relaciono lo empírico o mis experiencias con la teoría, con algo que ya existe. Dame un segundo, me trae un poquito aquí el internet. Ok, podemos entender en Jerome Brunner que el aprendizaje por descubrimiento no es otra cosa más que descubrir el mundo de manera práctica, de manera sensorial y saber cuál es el nombre técnico o científico por el cual fue estudiado. Ok, me voy a saltar un poquito esta parte que quiero llegar aquí. Ay, te voy a poner el ejemplo, ¿eh? Es un caso de física. Repito, aprendizaje por descubrimiento. El conocimiento real es aprendido por uno mismo, en este caso el alumno. El método de descubrimiento es el principal para transmitir el contenido de la materia, es decir, tiene que ser lúcido, vívido, no tan experimental, pero sí tan vivencial, es la palabra correcta. La capacidad para resolver problemas debe ser la principal meta en la educación. El descubrimiento sirve para organizar eficazmente todo lo aprendido, para emplearlo de manera posterior. Fomenta de manera importante la motivación y confianza en sí mismo y asegura la conservación de lo aprendido. No porque sea un aprendizaje más significativo, pero sí
porque tiene mayor perdurabilidad ser parte del mismo proceso. Ahora, vámonos a esta parte que a mí me gusta mucho, que es el aprendizaje receptivo. Recordemos que el aprendizaje receptivo solo es una pequeña parte de toda la teoría del aprendizaje significativo. ¿Qué vamos a entender? Anótale un tipo de método de aprendizaje que consiste en que el profesor enseña o transmite una cierta temática ya elaborada y ya procesada. No es que el alumno no piense, es que va a trabajar en el almacenamiento, va a recibir información y a través de la memoria y la bueno, primero la sensopercepción y la memoria, se va a apropiar de esta información dándole un sentido justo y tal como desea el maestro. La única tarea que debe hacer el alumno es escuchar y absorber. A través de este tipo de aprendizaje, el alumno no realiza ningún esfuerzo cognitivo, se limita a memorizar o retener. Existían algunas dudas o algunos, ¿cómo llamarlo? Algunas críticas a este tipo de aprendizaje. Ahora vamos a ver por qué. Déjame te comparto las diapositivas. Vamos a abrir el precio. Ok, ojo acá, ¿eh? Lo que te mencionaba, ¿no? David Paul Ausubel, psicólogo, nos habla sobre la adquisición de un cuerpo de conocimiento claro, estable y organizado de parte del educando es variable, independiente, más significativo, que influye sobre su capacidad para adquirir nuevos conocimientos en el mismo campo. ¿Ok? En esta parte podemos entender que el aprendizaje significativo no solamente es la, el desarrollo de experiencias previas, de nueva información, de andamiajes y de aprendizajes significativos, sino que va más allá. ¿Qué aspecto? Tenemos algunos tipos de aprendizaje, como son el significativo, el repetitivo, el receptivo, en amarillo, que es en el que nos vamos a centrar, y por descubrimiento. ¿A qué le llamamos aprendizaje significativo? Cuando dependiendo de la técnica de enseñanza, el aprendizaje se vuelve o se torna en un grado mayor de perdurabilidad. ¿Ok? Lo que te comentaba, estos conceptos que son añadidos a las estructuras cognitivas y que pueden hacer que yo me acuerde de en mayor cantidad de tiempo de cierta información. El aprendizaje por descubrimiento, ¿ok? Que es aquel que vamos adquiriendo a través de la experiencia, el aprendizaje receptivo y significativo. Cuando un docente presenta un material y está enfocado, guiado, orientado a que se vea desde tal perspectiva. De esta manera podemos encontrar que los aprendizajes están diseñados con toda la intención de aprender, ya sea en una escala magna o en una escala pequeña. La idea de poder aprender a través del cognitivismo no es que aprendas a utilizar tu mente, sino que la estimules. Cuando una mente está desarrollada, es capaz de ampliar esta parte que nosotros conocemos en pedagogía como la educabilidad, que es la capacidad para aprender y que el conocimiento no solamente viene en una forma o en una botella, sino que va un poquito más allá de todo. Ahora, si nosotros
queremos definir el aprendizaje receptivo, no es otra cosa, repito, más que un tipo o método de aprendizaje que consiste en que el profesor ya leyó la lección y les está presentando únicamente la información que deben de conocer a los alumnos. Estos deberán de realizar sus anotaciones, deberán de realizar su estudio en cuanto a términos de memoria se refiere, para que la próxima vez que alguien les pregunte, oye, ¿de quién es el aprendizaje receptivo? Pues puedan decir que es de Ausubel, ¿no? Y que es una parte de la teoría del aprendizaje significativo, que es exactamente lo que acabo de hacer yo con ustedes. Ahora, ¿cómo le hacemos para juntar o para estudiar estas tres áreas? A través del desarrollo de capacidades metacognitivas. ¿Cómo desarrollamos el cerebro? A través de estructuras. Podemos hacer técnicas, estrategias, podemos hacer muchísimas cosas, pero esto lo vamos a ver ahorita en la clase en vivo. Ha sido un gusto y un placer acompañarte en una clase más. Ahorita nos vemos en la clase en vivo.